Los fantasmas, son supuestos espíritus y almas errantes o en pena de seres muertos, pertenecientes a otros mundos pero que suelen manifestarse entre los vivos de forma perceptible, principalmente en lugares con los cuales presentan un vínculo. Estos seres forman parte del folclore, mitología y cultura de todos los países y lugares alrededor del mundo, existiendo por lo tanto, todo tipo de variantes de espectros, espíritus, ánimas, aparecidos y entes, así que en este iceberg que estás a punto de ver, vamos a conocer todo este mundo fantasmal, viendo desde seres que son ya prácticamente icónicos en la cultura popular, hasta algunos otros desconocidos y muy peligrosos, así que sin más demoras vamos a empezar con el iceberg de los fantasmas y entidades paranormales. Se le denomina poltergeist, a un fenómeno paranormal o sobrenatural de naturaleza violenta, y diferente a las leyes de la física, en donde se incluyen ruidos inexplicables como mesas arrastrándose o raspando una pared, movimientos de objetos inanimados, materialización o desaparición de cosas, olores extraños y ataques físicos. Estos fenómenos llevan reportándose desde los inicios de la humanidad en la mayoría de las culturas y países, y es ahora, con la actual tecnología, cuando son registrados en imagen, vídeo o audio. Esta leyenda hace referencia a un supuesto espíritu, que aparece al ser pronunciado su nombre un número determinado de veces frente a un espejo, el cual generalmente le hace daño a la persona que lo invocó. Existen dos vertientes de esta leyenda, en países anglosajones se le llama Bloody Mary, o por su traducción, María Sangrienta, mientras que en España simplemente se le llama Verónica a la supuesta aparición. También llamada, Autopista Fantasma o La Muerta de la Curva, se trata de una leyenda urbana difundida en todo el mundo y sin un origen específico, donde una joven con un vestido de novia o de luto, se manifiesta frente a los viajeros a la vera de los caminos, por lo general cerca de una curva peligrosa. Esta les pide que la lleven, cuando sube, se dice que transcurre un tiempo en absoluto silencio hasta que ella, misteriosamente desaparece del vehículo en movimiento, se suele contar luego que el viajero, termina enterándose de que la mujer había muerto en un accidente o de alguna forma trágica. En el folclore de los países hispanoamericanos, una de las leyendas más extendidas y diversas es la de La Llorona, un fantasma vengativo originario del mundo prehispánico que, según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos, que luego, arrepentida y maldecida, los busca por las noches por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven o oyen en la noche. Como se mencionó, su leyenda posee gran diversidad de versiones, con características y peculiaridades propias de las regiones geográficas donde se habla de ella. Por ejemplo, entre los mayas existe la Ixtabay, en Guatemala tienen a la Ciguanaba, en Costa Rica se habla de la Segua, en Panamá existe la mujer empollerada, en Honduras tienen a la Sucia, en Belice se la llama la Sirena, en Venezuela se habla de la Sayona, en Ecuador tienen a la Dama Tapada, en Colombia se cuenta la historia de la Patasola, en el Caribe tienen a la Ciguapa, e incluso, en Estados Unidos, más específicamente en San Antonio, Texas, hay un espectro similar llamado Donkey Lady. El jinete sin cabeza, es un espectro que ha sido usado como tema desde la Edad Media por parte de mitologías como la celta o la alemana, sin embargo, este ganaría fama como personaje de ficción en Estados Unidos, por un relato corto de 1820, llevado a cabo por el escritor, Washington Irving. El fantasma es un hombre sin cabeza, por lo general montado en un caballo negro, cerca de la medianoche, en días de fiesta o noches de banquete. Este jinete salvaje puede ser observado en la oscuridad de los campos irlandeses portando su cabeza, que brilla intensamente con la fosforescencia de la materia en putrefacción, y que usa a modo de linterna, atrayendo a la muerte en donde se aparezca.
El holandés errante o el holandés volador, es un barco fantasma, protagonista de una leyenda muy extendida alrededor del mundo. Según la tradición, es un barco que no pudo volver al puerto de donde salió, condenado a vagar para siempre por los océanos del mundo. El velero es siempre observado a la distancia, a veces resplandeciendo con una luz fantasmal. Si otro barco lo saluda, este también se verá condenado a vagar por las aguas oceánicas para siempre. Una casa embrujada o casa encantada, son, en la cultura popular, casas donde ocurren supuestos fenómenos paranormales y del tipo poltergeist, normalmente asociadas a leyendas sobre maldiciones, crímenes, posesiones o rituales. Aunque se habla de casas embrujadas en todo el mundo, las más populares se ubican en Estados Unidos y Europa, como la mansión Winchester de California, la rectoría de Borley de Inglaterra, y la casa Amityville, ubicada en Nueva York. La gente o seres sombra, son entidades que pueden ser vistas cuando se tiene una parálisis del sueño, alucinaciones provocadas por circunstancias fisiológicas o psicológicas, uso y abuso de sustancias estimulantes, o efectos secundarios de medicaciones, y la interacción de agentes externos sobre el cuerpo humano. Generalmente se menciona que son entes del mundo astral, seres espirituales sombríos, o incluso, demonios primigenios. Slenderman es un personaje sobrenatural ficticio que se originó como una creepypasta en internet durante el año 2009, siendo representado como un humanoide delgado y muy alto, con una cabeza y una cara blancas sin rasgos, que lleva un traje negro. A pesar de reconocerse como un personaje ficticio, curiosamente se han reportado avistamientos de este, incluso desde mucho antes de su supuesta existencia. El Charlie Challenge, se trata de un juego a lápiz y papel, que data del año 2008 aunque se hizo viral entre los años 2015 y 2016, contando con connotaciones peligrosas y paranormales, pues en este se le hacían preguntas a un supuesto fantasma o entidad, de nombre Charlie, de ahí el nombre del juego. En las leyendas nórdicas y germánicas, se habla del doppelganger como un doble fantasmagórico o malvado de una persona, que al observarlo, puede traer un augurio en su vida. Un doppelganger visto por amigos o parientes de una persona, puede a veces traer mala suerte o ser una indicación de una enfermedad o un problema de salud inminente. En la década de los 90, en Estados Unidos empezaron a haber reportes sobre niños entre las edades de 6 y 16 años, con la piel pálida y los ojos negros, que aparecían a un lado de las carreteras, o incluso, podían manifestarse adentro de hogares. Con el pasar de los años, las historias sobre estos niños se hicieron más comunes, cuando empezaron a verse en lugares de todo el mundo. Hasta ahora, no hay ninguna explicación sobre este fenómeno. La Dama Marrón del Rainham Hall, es una aparición fantasmal en dicha casa, ubicada en Inglaterra, la cual fue captada en una fotografía realizada en 1936, donde se ve una forma vaporosa que gradualmente asumía la apariencia de una mujer que bajaba por las escaleras. El supuesto espíritu pertenecía a la aristócrata, Dorothy Walpole, de la cual, ya se habían tenido reportes de su fantasma desde un siglo antes, en 1835. La Dama Marrón se llama así por el vestido de brocado marrón que se dice que usa. Kate Morgan, fue una mujer que murió en circunstancias misteriosas a finales del siglo XIX, y los lugareños creen que ahora frecuenta el Hotel del Coronado, en la ciudad del mismo nombre en California. De hecho, el mismo hotel reconoce los avistamientos de este fantasma en su sitio web. El fantasma de Minnie Cooney, es una leyenda popular en los círculos paranormales de Michigan.
Proveniente de un pequeño pueblo forestal, se decía que Minnie Cooney era una chica de 15 años que al perder a su amado, que era un joven marinero, se quitaría la vida saltando desde un muelle. Se dice que su fantasma deambula por las playas de Forester, algunos mencionan que solo camina sin rumbo fijo, mientras que otros han declarado que ha tratado de atraer a las jóvenes a las aguas para ahogarlas. Las historias de los ancianos de la zona dicen que debes dejar algo en su lápida o te seguirá a casa. El fantasma de Grimbrier, es el nombre que popularmente se le da al fantasma de Eva Sona Histershoe, una joven a la que su marido le quitó la vida en 1897. Originalmente se declaró que murió por un accidente, pero su madre afirmó más tarde haber visto el fantasma de su hija junto a su cama, mencionándole que su esposo había sido culpable de su muerte. El cuerpo de la mujer sería exhumado y efectivamente, se demostró que le habían roto el cuello, por lo que el culpable fue detenido y sentenciado. Los caballeros de Aleberg, según el folclore de Suecia, son fantasmas de 12 caballeros que murieron en una batalla en 1389, quienes se encuentran atrapados dentro de la montaña Aleberg, esperando que una nueva guerra los despierte para que puedan luchar para salvar el país. La leyenda del Wizard Cliff es una popular historia de fantasmas sobre un incidente que se dice ocurrió en West Virginia. Según la historia, alrededor de 1794, un extraño viajero se alojó en una casa de West Virginia, donde al poco tiempo se enfermaría y pediría como última voluntad hablar con un sacerdote, pero como no había ninguno en los alrededores, el forastero terminaría pereciendo. Después de su muerte, se dice que las velas no permanecían encendidas en la habitación donde estaba su cadáver, se escuchaban sonidos de caballos galopando y vajillas rompiéndose, brasas ardientes saltaban de la chimenea, en varias partes de la casa se oían sonidos de tijeras pesadas que hacían ruidos de recorte, y una voz consoladora se escuchó en la casa por 17 años. Los Drosoulitas son una serie de visiones en el castillo de Frango Castello, en Creta, Grecia. Estas manifestaciones, según los testigos, consisten en un grupo de sombras humanas vestidas de negro, caminando o cabalgando, armadas, moviéndose desde el monasterio de Agios Charalandos, y avanzando hacia el antiguo castillo. Se rumorea que el fenómeno es visible todos los años en el aniversario de la batalla de Frango Castello, o incluso a principios de junio cerca de un pequeño pueblo en el sur de Creta. El Silverpilen es un tren fantasma que se ha visto en el metro de Estocolmo, Suecia, tratándose de un tren plateado de serie C5. Lo más curioso es que solo un tren de esa serie, formado por 8 vagones, fue construido y puesto en servicio en la década de los 60 y reemplazado por trenes más modernos. Hay quien afirma que el tren solo ha sido visto por trabajadores de la red de metro en túneles abandonados, otros aseguran que el tren fantasma pasa después de medianoche por algunas estaciones a gran velocidad, incluso algunas versiones afirman que el tren pasa a veces para recoger pasajeros. El Kunekune es un ser ficticio fantasmal que se originó en internet como una leyenda urbana japonesa, mencionado por primera vez en sitios y foros en 2001. El Kunekune se describe típicamente como una forma humanoide delgada, blanca, de papel o tela, y generalmente se dice que aparece en los campos en los calurosos días de verano. Un Noperabo es un ser fantasmal japonés sin rostro definido, quienes generalmente toman forma humana, especialmente de una bella mujer. Son reconocidos principalmente por asustar a los humanos, pero son inofensivos. Estos personifican a algún familiar de su víctima, para después desaparecer sus propias facciones dejando solo un espacio en blanco en la piel donde su cara debería estar. Esto hace que quien lo vea huya despavorido.
Aparecidos originalmente en el misticismo budista, una tulpa es un ser o entidad creado mediante poderes mentales o espirituales. Algunos practicantes modernos de la tradición ocultista occidental, utilizan el término para referirse a la creencia de un tipo de amigo imaginario con voluntad, pensamiento y opinión propia, que implica cierta autonomía, el cual puede tomar la forma de un animal, objeto, ser fantástico o humano. Se cree que los tulpas se crean a través de una fuerte creencia y visualización, así el tulpa iría aumentando su presencia a medida que pasara el tiempo, recibiese atención y se trabajase en él, hasta incluso puede dejar de ser una proyección o ente imaginario, convirtiéndose en un alma residual que puede interactuar con otras personas. La Ouija es para muchos, la mejor forma para contactarse con seres de otros mundos, y un supuesto ente o espíritu contactado por este medio, es soso. A lo largo de los años, han surgido numerosos relatos de personas que afirmaban haber interactuado con este ser, el cual puede llevar a la completa locura a la persona que lo manifestó, provocando que incluso se quite la vida. El primer reporte del ente, según data del siglo XIX, y se le ha relacionado con antiguas deidades sirias y babilónicas, aunque esta leyenda ganó notoriedad en 2009, después de que un chico contaría su experiencia con el ente en un foro en línea paranormal. Yurei es el nombre que reciben los fantasmas y almas en pena japonesas, tradicionalmente son femeninos y están vestidos con un kimono funerario y blanco, carecen de piernas, tienen cabello largo y oscuro que generalmente oculta sus rostros y su piel es pálida o azulada. Usualmente aparecen entre las 2 de la madrugada y el amanecer, para asustar y atormentar a aquellos que les ofendieron en vida, pero sin causar daño físico, aunque pueden ser repelidos con amuletos y escrituras santificadas. Se trata de un tipo de yurei que ha perecido en el mar, se aproximan a la gente en botes o barcos y les piden un cucharón, si se les entrega, empezarán a verter agua de mar en la embarcación hasta que se hunda. La cegua es posiblemente la variante más espeluznante de la leyenda de la Llorona, tratándose de un ser espectral que se materializa por las noches en caminos solitarios de México y Centroamérica, solicitando ayuda para que la lleven a algún poblado cercano. La aparición generalmente se muestra a los hombres mujeriegos en la forma de una mujer muy hermosa, de rostro ovalado, ojos negros y grandes, largo pelo rizado de color negro, con una voz divina y de cuerpo con curvas pronunciadas, vestida de forma provocativa y elegante, la cual luego se transforma en un monstruo con la cabeza de un caballo, provocándoles un ataque al corazón o que se vuelvan locos por el avistamiento. Las Banse son espíritus femeninos del folclore irlandés, que según la leyenda, se aparecen a una persona para anunciar con sus llantos o gritos la muerte de un pariente cercano, incluso se les atribuye el poder romperle los tímpanos a cualquier persona que se les cruce con su poderoso grito. Una Banshee puede también permanecer a cierta distancia como una figura solitaria que anuncia la muerte, paseando por las colinas que circundan la casa de la familia, o sentada sobre un muro de piedra. Este término hace referencia a un fantasma del folclore tailandés, tratándose del espíritu vengativo e inquieto de una persona que de repente sufrió una muerte violenta o cruel. Según la tradición oral tailandesa, los Phi Tai Hong son especialmente peligrosos y agresivos, pues debido a su muerte repentina, no pudieron cumplir sus sueños y deseos mientras estaban vivos. Como tal, su ira y tristeza se manifiestan en la forma de la venganza, creyéndose que los primeros 7 días de la muerte de una persona, es cuando su espíritu busca venganza activamente, y se aconseja a los vivos que eviten el área donde pereció. En la mitología de Indonesia, un Sundel Bolong es un fantasma mítico del archipiélago, tratándose de una mujer con un hermoso cabello largo y negro, con vestido largo blanco y con un agujero de herida en su espalda. Estos espíritus se les relaciona con la prostitución, siendo las almas en pena de damas de compañía, y suelen tener como víctimas a hombres maduros y niños.
Como espíritu vengativo, si es rechazada por un hombre, se dice que lo castra, y a los niños, especialmente los recién nacidos, se los lleva para quedárselos por siempre. En el folclore japonés, los Itodamas son las almas de los recién fallecidos, tomando forma de una llama fantasmal. Estas se encuentran cerca de cementerios y en bosques sombríos, donde se dice que viven. Supuestamente se suelen ver cerca de una persona moribunda, como una aparición del alma abandonando el cuerpo, antes de cruzar al otro lado. Muchos Itodamas se desvanecen o caen al suelo poco después de ser observados. Los Jinn son espíritus de la mitología árabe preislámica, siendo una forma de referirse a la mayoría de entes, fantasmas y seres invisibles, tanto los que son benévolos, como los que son demoníacos y malignos. Aunque generalmente no se dejan ver, están compuestos de cuerpos delgados y sutiles, y pueden cambiar a voluntad, tomando la forma de serpiente, pero también pueden optar por aparecer como escorpiones, lagartos o como hombres. Incluso pueden tener relaciones con humanos y tener descendencia. En cambio, si son heridos por alguien, generalmente buscan venganza o poseen el cuerpo del agresor, lo que requiere un exorcismo. De hecho, el Corán menciona a estos seres y condena a adorarlos o buscar protección de ellos. Okiku es un fantasma proveniente de una antigua leyenda japonesa del período Edo, tratándose de una sirvienta que trabajaba para un jefe de policía muy violento y que no mostraba compasión alguna. Tanto así que en una ocasión, Okiku por equivocación, rompió el plato favorito del hombre, desatando su ira y atándola para golpearla y torturarla cada que fuera posible. Cuando la sirvienta logró desatarse, ya moribunda se lanzaría a un pozo para ahogarse, y terminar su sufrimiento. Como dato curioso, la popular película, The Ring, o El Aro, está basada en la historia de este fantasma. En el folclore malayo, se habla del Hantu Raya, un tipo de espíritu que actúa como un doble y sirviente para los practicantes de magia negra. Se le representa como un gran humanoide horroroso, con cuerpo peludo y piel gris áspera. Una vez que se invoca a este fantasma, se puede utilizar para trabajar en los campos en lugar de su propietario dada su fuerza sobrenatural. El Hantu Raya también podría ser utilizado como carnada si el propietario cometiera un crimen, o incluso, como amante si su dueño no quisiera estar con su esposa. Normalmente se le apacigua con un festín llamado Ankak, una ofrenda hecha para los espíritus, pues de lo contrario, el ser podría causar algún mal. La monja sin cabeza es un fantasma asociado a la región de Miramichi, en Canadá, la cual, como su nombre lo dice, se trata de la aparición de una monja decapitada. Los detalles de su leyenda varían. En una versión, un cazador con problemas mentales le cortó la cabeza y corrió al bosque con ella. En la otra versión, 2 marineros le cortaron la cabeza después de que se negara a divulgar la ubicación de un tesoro. Desde entonces, el fantasma de la monja vaga buscando lo que le hace falta, pues se menciona que cuando se encontró su cadáver, la cabeza no estaba por ningún lado, quedando perdida. La Madame Koi Koi es un fantasma perteneciente a leyendas urbanas africanas, tratándose de un espíritu femenino que acecha los dormitorios, pasillos y baños de los internados y escuelas por la noche, mientras que por el día, se aparece en los baños molestando a los estudiantes que se quedan en la escuela demasiado temprano o muy tarde. A menudo se la representa con un par de tacones rojos o con un solo tacón, y dependiendo de las versiones, a veces es una mujer atractiva y otras un ser horroroso. También se trata de uno de los fantasmas más populares de Nigeria, Ghana y Sudáfrica, y su nombre, Madame Koi Koi, se toma del sonido que hacen sus tacones cada vez que va a casar a los estudiantes. Dentro de las creencias budistas, hinduistas y otras similares, un preta es un término usado para los espíritus atormentados, el cual busca hacerle daño a los vivos.
Los pretas generalmente son vistos como fantasmas que causan molestias al ser humano, pues los preta fueron en vida, personas envidiosas o avaras, y como resultado de su karma, ya convertidos en aquellos fantasmas, están condenados a padecer un hambre insaciable de una sustancia determinada, tradicionalmente, algo repugnante o humillante, como cadáveres humanos, materia fecal e inmundicia. La denominación de Hantu Jair, según las tradiciones malasias, animistas y del sudeste asiático, son espíritus y seres invisibles que habitan en lugares acuáticos como ríos, lagos, mares, pantanos e incluso zanjas. Sus fantasmas son invocados y comunicados a través de ceremonias, rituales, encantamientos y en casos extremos, exorcismos, generalmente para provocar el mal. De hecho, la gente ahogada, las inundaciones o tormentas marítimas, se les atribuye a estos espíritus. Ubune es el nombre que recibe un tipo de fantasma japonés, concretamente los espíritus de mujeres que fallecieron durante el parto junto a sus hijos, o en caso de haber sobrevivido, los dejaron desvalidos e indefensos. Su apariencia suele ser similar a la de otros fantasmas japoneses, con ropajes blancos, piel pálida y cabello largo y enmarañado. Si te encuentras con una, te tratará de entregar a su hijo y luego desaparecerá, pero en caso de que no tenga, la mujer cargará en sus brazos un manojo de hojas o una roca grande como si se tratara de un bebé. Se dice que para evitar la existencia de estos espíritus, cuando la mujer embarazada muera antes del parto, se debe cortar el feto del abdomen, y ponérselo a la madre en su brazo mientras son enterrados. En caso de que el niño haya sobrevivido, se le pondría una muñeca a su lado. Uno de los fantasmas malayos más aterradores, es el Orang Minyak, un ente sobrenatural cubierto de grasa negra brillante que secuestra a mujeres jóvenes por la noche. Supuestamente, este ser es capaz de trepar paredes y agarrar a las víctimas mientras evade la captura debido a su cuerpo resbaladizo. Varias historias describen al Orang Minyak como un violador que solo ataca a las vírgenes, y tradicionalmente se ha culpado a este fantasma de varios abusos desde la década de los 50, que de hecho, en estos años es donde se le mencionó por primera vez por el informe de un periódico. Pertenecientes a las leyendas y el folclore de varios países del sudeste asiático, el Toyol es uno de los seres fantasmales más inquietantes y peligrosos, tratándose de un perturbador bebé no muerto, invocado o reanimado por chamanes con alta experiencia en la magia negra. El ser trae buena suerte y una fortuna inmensa a su anfitrión, pero percances, desgracias y calamidades a aquellos que tienen la mala suerte de encontrarlos. Lo poco que se sabe sobre los orígenes de este fantasma, es que se remonta a infanticidios realizados en tiempos antiguos, y se describe tradicional y comúnmente con un aspecto de un niño pequeño casi desnudo, con dientes afilados y ojos rojos con la capacidad de escalar paredes y trepar techos, aunque representaciones más modernas, a menudo le dan al Toyol una apariencia similar a la de un duende con piel verde y orejas puntiagudas, así como una personalidad más juguetona. Esto varía pues en muchos otros lugares, se menciona que el espíritu exige sacrificios de sangre, y se le atribuye a hombres muy poderosos o ricos que su éxito fue gracias a un Toyol. El Pokongo fantasma envuelto, es un espíritu de Indonesia que se caracteriza por estar envuelto en un paño funerario. En algunos rituales de este país, se usaba una tela blanca para envolver los cadáveres, amarrándolos tanto de la cabeza como de los pies. Por lo tanto, los Pokongs vienen en todas las formas y tamaños, dependiendo no solo de la apariencia física del difunto, sino también del estado de descomposición del cadáver. Así sus rostros pueden ser simplemente pálidos o en otros casos, ser prácticamente ya calaveras. Los Pokon saltan como conejos debido a que el nudo bajo sus pies hace que los fantasmas no puedan caminar, aunque en otros casos se les ha visto flotando. También se ha observado que se teletransportan casi instantáneamente de un lugar a otro, y sus comportamientos son en su mayoría impredecibles, considerándose peligros sobrenaturales que deben tratarse con precaución.
La representación más antigua de un fantasma en el mundo, se le atribuye a los babilónicos, más específicamente a una tablilla encontrada en Siria con más de 3500 años de antigüedad. El grabado de esta tablilla babilónica, se acompaña de una escritura antigua cuneiforme, que describe en detalle cómo deshacerse de un fantasma no deseado, y se muestra como un hombre alto, delgado y barbudo merodeando a una mujer. Según los registros, los fantasmas o espíritus de la antigua Babilonia, eran seres muy peligrosos, pudiendo poseer a los humanos. De hecho existe otra tablilla que es la guía de un exorcista para expulsar a estos seres de un cuerpo que no es suyo. Teke Teke, es el nombre que recibe un fantasma perteneciente a una leyenda urbana japonesa, relacionada con el espíritu de una adolescente introvertida, que al caer a las vías del ferrocarril, fallece seccionada por la mitad tras ser atropellada por un tren. Ahora como una entidad vengativa y maligna, se desplaza arrastrándose con la ayuda de sus manos o codos, mientras que su torso hace el característico sonido que le da a su nombre tras rozar con la superficie. En caso de encontrar una víctima por la noche, ésta se abalanza sobre el desafortunado y lo parte por la mitad a la altura del tronco. Los canguros fantasma, son una serie de apariciones e informes de estos animales en áreas donde no hay población nativa de esta especie, pues si aún no lo sabes, los canguros son endémicos de Australia. Los primeros avistamientos se dieron desde finales del siglo XIX en Wisconsin, Estados Unidos, y desde ahí, ha habido múltiples apariciones de extraños canguros en zonas rurales estadounidenses. Se dice que estas entidades, más a menudo descritas como particularmente hostiles, son más grandes que un canguro promedio, pues su tamaño oscilaría entre los 2 y 3 metros, con ojos emisores de luz, y con la característica principal de desaparecer sin dejar ningún rastro en un abrir y cerrar de ojos. Además se les ha culpado de numerosos ataques a mascotas y animales domésticos, como perros, gatos, conejos y pájaros. Las explicaciones lógicas dicen que se trata de canguros escapados de algún zoológico, pero tras las apariciones de estos, se hicieron reportes a los mismos, mencionando que no se había perdido ninguno de sus animales. Otros mencionan que podría tratarse de hiedarras, entidades sobrenaturales pertenecientes a historias de pueblos aborígenes, y que se describen como conejos gigantes. Sea como sea, los canguros fantasmas siguen siendo un extraño misterio. El Krasue es un ente paranormal existente en países asiáticos como Camboya, Laos, Tailandia, Vietnam, la India y Filipinas, tratándose de un espíritu nocturno femenino, manifestándose como el rostro de una mujer, generalmente joven y hermosa, con sus órganos internos colgando del cuello, por debajo de la cabeza. Este espíritu se mueve flotando en el aire sobre el suelo, ya que no tiene cuerpo inferior, y los órganos debajo de la cabeza generalmente incluyen el corazón y el estómago con una parte del intestino. Este se considera como uno de los fantasmas más aterradores y perturbadores existentes en Asia. La bruja de la campana, es una leyenda del folclore del sur de los Estados Unidos, centrada en la familia Bell, y ocurrida entre los años 1817 y 1821. Esta familia serían atacados por una entidad casi invisible que podía hablar, afectar el entorno físico y cambiar de forma, así como era capaz de cruzar largas distancias con una velocidad sobrehumana. Los fenómenos crecieron en intensidad a medida que se sacaban las sábanas de las camas cuando los niños dormían. Pronto, la entidad tiró del cabello y arañó a estos, siendo cacheteados, pellizcados y clavados con alfileres, así como el padre de la familia sufrió parálisis en la boca. Entre las manifestaciones, se observó a una especie de perro con cabeza de conejo, un pájaro desconocido posado en una cerca de tamaño inmenso, una niña con un vestido verde que se balanceaba de la rama de un roble, y un gran perro negro de ojos rojos. Como se dijo, la entidad podía hablar, mencionando que era un antiguo espíritu nativo americano, que además, estaba familiarizada con el texto bíblico y parecía disfrutar de los argumentos religiosos. Los poderes sobrenaturales atribuidos al espíritu, se han comparado con los ya mencionados, Jinn, de la mitología árabe, tratándose de una de las entidades fantasmales registradas más peligrosas.
Loab es el nombre dado a una imagen creada a través de escritura por una inteligencia artificial, la cual se representa como una anciana angustiada y con un rostro macabro. Esta imagen, después de generarse por primera vez, ha aparecido de forma persistente en otras inteligencias artificiales, por lo que se trata de un misterio algorítmico en la medida en que se desvanece y reaparece nuevamente en un proceso el cual no se comprende. Por estas razones, hay quienes consideran a Loab como una especie de entidad desconocida que existe a través de la inteligencia artificial, prácticamente un fantasma digital si se le puede llamar de esa forma, por lo que puede tratarse del caso más extraño visto sobre esta clase de temas.